Hay mentiras que la tiranía mundial, llamada también el nuevo orden mundial, ha fabricado desde hace más de un siglo y viene distribuyendo e imponiendo sobre la opinión pública del mundo entero. Su finalidad, obviamente, es dejarnos mentalmente indefensos ante una serie de estrategias perfectamente diseñadas que deben de conducirnos, obviamente, a la peor situación concebible. Una de ellas, la más notoria, disfrazada de ciencia, es la inventada por un señor llamado Carlos Darwin y que se conoce como la teoría de la evolución de las especies. Esta teoría fue refutada por la prensa de Inglaterra al día siguiente de la presentación del señor Carlos Darwin. Darwin presenta su libro el año de 1859 y la prensa inglesa del momento, para distinguirla de la de hoy, le responde con toda lógica lo siguiente: lo que el señor Darwin parece olvidar es que nosotros, los ingleses, somos famosos como criadores de perros y de caballos. Y a pesar de habernos dedicado por siglos, de manera tan competente que nadie en el mundo deja de ponernos en un primerísimo lugar, jamás hemos visto que un perro pase de ser un perro, o que un caballo pase de ser un caballo. Esta refutación es absoluta y total. De 1859 a 1861 año, más 40, ya estamos en el siglo XX, 41 años después. Un siglo son 100 años. Todo el siglo XX, más 41, tenemos 141 años. Más los 15 que llevamos del siglo XXI, tenemos ya 156 años y el marcador sigue siendo el mismo. Darwin, 0. La prensa inglesa del momento, goliza absoluta. Póngale usted el marcador que quiera. Nunca hemos visto que un perro pase de ser un perro o un caballo pase de ser un caballo. ¿En qué se funde entonces un engaño monstruoso a nivel mundial? Veamos simple y sencillamente los fundamentos. Fundamentos llamados la selección natural y la supervivencia de los más aptos. Asuntos en que, pronto lo verá usted, los mexicanos somos especialmente expertos, dada nuestra afición al fútbol. Nuestras mejores autoridades, doy 3 nombres: La Volpe, el Piojo Herrera y el Tuca Ferretti, saben muy bien lo que es la selección natural, que siguen todos los futbolistas para pasar de las divisiones infantiles hacia arriba, integrando selecciones continuamente hasta llegar a la selección mexicana de fútbol. ¿Cómo opera la selección natural? Son los futbolistas mismos los que se van seleccionando, van por sus aptitudes, por su dedicación, van destacando y van subiendo de nivel. La supervivencia de los más aptos se refiere precisamente a ello.
Solo los más aptos van a integrar la selección mexicana de fútbol y solo los mejores participarán en distintos partidos. Y les garantizo que ninguno de ellos va a esperarse a buscar un buen portero con aptitudes del tipo que presume el señor Darwin se dan por medio de esa selección natural. Por ejemplo, no se van a quedar esperando un portero dotado de cola, que pudiera colgarse con ella del travesaño para, elevándose en el aire y moviéndose rápidamente de un lado a otro de la portería, pudiera también utilizar los dos pies y las dos manos para atajar penaltis. Eso es ridículo. Y si lo duda, pregúnteles usted. Como usted verá, ellos saben muy bien que no pueden cambiar la especie humana en ninguna forma. Tiene que ser dentro de las mismas cualidades humanas con sus mismas limitaciones de donde tengan que salir los futbolistas. No podrían tragarse jamás que con 100 millones de años, o 1000 millones de años, o 100.000 millones de años, pudiera lograrse un efecto para que fueran los porteros dotados de dicha cola. Aquí entra, por supuesto, la segunda parte del engaño, que embrutece igualmente. Se dice que dado tiempo suficiente puede pasar cualquier cosa. Si usted lo acepta, estará usted confundiendo lo que ocurre al principio de la supuesta evolución, donde no había vida, digamos un desierto, donde no puede pasar cualquier cosa, de hecho no puede pasar nada, con el mundo actual muy evolucionado en el que sí puede pasar cualquier cosa. Y si no, díganlo las noticias. Siempre estamos viendo que pasan cosas sorprendentes. Pero si usted acepta la doctrina de Darwin, resulta ser que usted está equiparando, puede pasar cualquier cosa, los desiertos de Marte, donde no puede pasar nada, o el desierto del Sahara, con la Ciudad de México. Todo eso es, por supuesto, absolutamente ridículo. Pero hay un aspecto fundamental que debe aclarar todavía más las cosas. El tiempo no permite construir nada por el solo efecto del transcurrir de los días, de los años, de los milenios o de toda la historia. Ocurre exactamente lo contrario. Todo lo que nos da el pasar del tiempo son arrugas, si no, véame usted a mí, huesos áridos, después de 7 años enterrados, serán huesos áridos, y destrucción total. Un edificio sin mantenimiento se va yendo para abajo. Un edificio sin mantenimiento, después de varios siglos, puede terminar siendo un montón de escombros. De ninguna manera de ese montón de escombros va a salir un simio o alguna otra cosa tan compleja. ¿En qué se funda entonces dicha teoría? Veamos, por ejemplo, el caso de una evolución, agarre usted la que se le antoje. Pero vamos a tomar, por ejemplo, el ratón. ¿Qué pero le pone usted a un ratón? Yo no le pongo ninguno. Pero si supuestamente, por medio de la selección natural, la supervivencia de los más aptos, fuera a adquirir mayor belleza, y eso al gusto de cada quien, para convertirse en una ardilla, por ejemplo, con una cola más esponjada, caiga usted en cuenta que para que un ratón deje de ser un ratón,
se requiere que se muera. Es la única forma en que un ratón puede dejar de ser un ratón. Lo que está detrás entonces de la doctrina de Carlos Darwin es algo muy conocido en la antigüedad como un error, una superstición brutal. Esa superstición se llama la transmigración de las almas. Ahora sí, el alma del ratón, mueras el ratón, puede pasar a estar en el cuerpo de una ardilla, pasando el número de años o de segundos que usted quiera aplicarle. Nunca se lo han dicho a usted como parte de la teoría de Darwin, pero analícelo usted. No habría otra forma. Y obviamente esa tontería consiste en pensar que el alma no configura o modela en alguna forma a los seres. Hay un alma animal, claro, hay almas animales. Existe el alma vegetal, que es lo que dota de vida a las plantas. O más bien dicho, la característica propia de vida de las plantas. Eso ya lo sabía Aristóteles. Alma vegetal, alma sensorial o animal y alma inteligente o espiritual. Muy bien. Entonces, como nunca se lo habían dicho, pero usted caiga en cuenta que no hay de otra, la famosa teoría de Darwin de ciencia no tiene absolutamente nada. Todos son inventos y patrañas. ¿Cuál es el objeto de esta teoría y de que usted se la trague? Además de mandarlo, casi podríamos decir, con un ramo de flores al zoológico el próximo 10 de mayo. La intención muy clara está en robar, en privar a un niño, a un escolar, de todo sentido de su vida. Si el pobre niño le enseña a usted que él es fruto del azar, que no tiene nada que ver con el orden de un Dios que lo creó por amor y lo tiene destinado, según su comportamiento, bueno o malo, a merecer el cielo o a merecer el infierno. Si ya nada tiene sentido porque todo es el azar, cualquier cosa, ese niño va a caer ser fácil víctima de todas sus pasiones, del sexo, la droga. ¿Y en qué termina un niño sin formación moral de ningún tipo, sin formación religiosa? Es un animalito, sino en el desastre. Este es lo que ha logrado el gran ladrón, el señor Carlos Darwin. Hay otro aspecto muy interesante de este asunto, que es Darwin mismo. Darwin era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo, de que mentía. No podía dudarlo, dado lo que le dijo la prensa al día siguiente de la publicación de su libro. O sea, no solamente sabía que mentía, sabía que lo habían agarrado en la mentira y que no tenía propiamente salida. Pero miles de millones de dólares iban a aplicar a avalar esto para dejarnos a nosotros embrutecidos, como al pobre niño y hacia la sociedad entera, para podernos dominar, para podernos esclavizar. Los hijos de Dios no nos dejamos amedrentar. Está la sangre de los mártires cristianos como testimonio, esa sangre que con la ayuda del Espíritu Santo conquistó el mundo entero para Jesucristo. Entonces, podemos apelar a un fenómeno que descubrió el siglo XX y se llamó el detector de mentiras. Usted dirá, bueno, ¿cómo podemos aplicar una máquina, un detector de mentiras, a un muerto? Obviamente no se puede, pero no es necesario. Mire usted, lo que detecta dicho detector, valga la redundancia, es que las mentiras tienen efectos sobre el organismo. Es lo que se detecta. Hay necesidad de un esfuerzo especial. Ese esfuerzo especial antinatural es detectable
en el momento en que se pone al sujeto dentro de la máquina. Pero si nosotros llevamos este asunto ya no a la máquina ni al momento, sino al hecho de vivir una mentira monstruosa, consciente del daño que se causa, y Darwin lo era. Él decía que se sentía culpable de matar a Dios, o sea, en un momento así como de arrepentimiento. A Dios no es posible matar, pero sí es posible matarlo en el alma de los niños, en el alma del país, en el alma de la civilización, para dejar la civilización al garete, un grupo de gente potencialmente esclavizables, reducibles a entes, porque él ya había hecho la primera parte. La soberbia de Darwin lo condujo precisamente a un estado de enfermedad permanente. A los 30 años había quedado ya incapacitado. Tenía todos los problemas del mundo, desde problemas psicológicos que rompían completamente con su habilidad para relacionarse con los demás. Se volvió un recluso, un dependiente de su mujer, Emma Westwood, y tenía desde palpitaciones, sudoración fría, tinnitus, o sea, esos ruidos que se escuchan en los oídos y que normalmente solo se dan en aquellos que padecen los efectos de un ruido muy intenso, como ciertas bandas tipo rock and roll, y a través de muchos años. En fin, todo un complejo de enfermedades que él padecía, que él sufría, y nos da una idea de la realidad de aquellos que dicen que el infierno comienza aquí, sí, aunque también esté allá. Aquí se comienza, comiendo el pan con amargura, sabiendo lo poco que se vale, valer nada, aunque la soberbia nos haga pensar que ya pudimos hacer algo excepcional por el cual seremos recordados por los siglos. Eso, ¿qué nos importa? Los siglos no van a ser muchos, sobre todo cuando nos vemos los viejos frente al espejo, nos podemos hacer cálculos de lo que nos puede quedar de vida. Entonces tenemos nosotros que este efecto tan claro de un hombre que se enferma por vivir una mentira monstruosa forma parte del récord o el registro médico de este inglés. Un pobre infeliz. Si vamos al Evangelio, a toda la Sagrada Escritura, el destino de los embusteros es el infierno eterno. Nadie ha causado más daño que este hombre. Sepa usted valorarlo y no se deje engañar. Para mí, una de las cosas que me abrieron los ojos de inmediato fue recordar una frase de un famoso secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno mexicano en los años 60. El señor Antonio Ortiz Mena, un hombre honrado, un hombre excepcional por su talento, y que se quejaba de que una realidad tan compleja como era la economía mexicana de los 60, que no era comparable con la de hoy, parecía un colchón viejo. Decía, no terminamos de arreglarle un resorte cuando ya se botaron dos. Bueno, es un aspecto muy claro también, porque el problema de la evolución de las especies no solamente es ridículo por el hecho de que las especies ya son perfectas. ¿A dónde van a evolucionar? Veamos el caso del ratón. Un ratón es perfecto en sí mismo como ratón, no puede ser otra cosa. Una ardilla también como ardilla. Un mosco como mosco, lo que usted quiera. Hay cientos de millones. Entonces, ¿cómo podemos colocar toda esa complejidad de golpe en todas partes? Porque el equilibrio va a ser lo básico. Hay que sacar un colchón nuevo con todos sus resortes en su lugar. Eso solo se puede hacer de golpe. Si nos fijamos, el equilibrio es tan delicado en el orden de los animales
que todavía son tan tontos que lo publican los mismos darwinistas. Se nos habla continuamente de cómo una nueva especie que entra en un hábitat natural lo puede destruir o lo destruye completamente. El caso más conocido se dio en los años 50, cuando acabaron con el lobo australiano, casi totalmente. Los conejos se reprodujeron con tal velocidad que acabaron con las cosechas australianas. Si vemos hoy día una nueva especie que se introduce en un hábitat natural, esa especie que no tiene un animal que la controle, un grupo para devolverle el equilibrio natural, puede destruir completamente ese hábitat, sea un pez nuevo el que entre en un hábitat marino, o sea un animal más complejo, como pueden ser los conejos o lo que usted guste. Entonces, lo único que adquiere credibilidad científica, véalo usted, es la narrativa del libro del Génesis. Dios creó el reino animal, incluyéndonos a nosotros, los hombres, en el 6º día de la creación. De golpe, no se puede en otra forma. Y menos aún a través de muchos años en los cuales los solos factores normales que conocemos, como son los temblores, como son los incendios, como son los tsunamis, como los huracanes de cualquier tipo, destruyen continuamente con tanta rapidez y frecuencia que nada se podría construir por sí solo. Nada. Mucho menos una pila, bueno, si no podría ser una pila de ladrillos que se construyera solita, sin que llegara algo que la tumbara. ¿Qué decir de algo tan perfecto como es el reino animal? Cientos de millones de especies en perfecto equilibrio, exactamente como lo dijo el Señor. Él lo creó todo. Tenemos un poder omnipotente que hace perfectamente creíble, Dios es Dios, la creación instantánea, en un día. Por lo demás, que las cosas se hagan solas, por medio de un mecanismo que también se hizo solo, el de la evolución. Señor, por favor, si no reconocemos este tipo de errores que nos apartan de Dios y del orden moral, que quieren destruir a como dé lugar para convertirnos en sus esclavos, en una bola de animales, a lo que se aplica todo lo que es desde la pornografía hasta la promoción de la homosexualidad, del aborto y de todas las barbaridades concebibles. Para acabarnos, eso es lo que se propuso Satanás desde el principio para ustedes que conocen la Biblia. Exactamente. ¿Qué se propuso? Si Dios dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a su imagen y semejanza, lo creó, eso dijo Dios, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza está en la inteligencia. Destruir nuestra inteligencia es destruir la imagen y semejanza. Es lo que se pretende desde el principio. Fueron los primeros efectos del pecado original. Es lo que quiere el demonio. Es lo que quieren los partidarios de Satanás. Hay de usted donde sea tan tonto como para dejarse. Recordemos, ¿quién como Dios? Y si quiere usted salvarse de todos los engaños, haga una cosa muy sencilla. Que precisamente por sencilla muchos no la toman en serio. Como el caso de aquel gran general al que el profeta manda que se bañe 7 veces en un río y se desespera con eso y manda a volar al profeta y ya se quiere regresar a su tierra. Hasta que lo convencen. Señor, una medida tan sencilla. No pide usted nada como bañar 7 veces en este río. No, pues que en mi tierra los hay mejores. Nos dijeron que en este. Por fin va, se baña y se le quita la lepra. Pues bien, Señor, esa lepra que traen en los ojos tantos millones de gentes, se quita con una receta sencillísima. Rece usted el Santo Rosario. Es lo que pide Dios para usted en estas épocas de puros engañadores, de puras seducciones, de puras maldades, de puras cobardías. Rece el rosario.
Es lo que Dios le pide, hágalo y líbrese de estas tonteras. Que Dios lo bendiga.